Muy buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial. Somos Edúcate para Educar. 20 años ya cumplimos, 20 años ya cumplimos en 2025, acompañando y asesorando, capacitando y formando al gremio docente en Colombia. 20 años. Y 20 años también en nuestro segundo vórtice de trabajo, que es directamente ya la asesoría jurídica y el litigio a través de 5 abogados, cada uno experto en su rama del derecho: penalista, civilista, laboralista, disciplinario y, por supuesto, la persona que tiene doctorado en derechos humanos y que es especialista en el tema del delito sexual en el ámbito escolar. Somos Edúcate para Educar. Usted nos encuentra como www.educateparaeducar.org de organización. Y como le he reiterado en 3 ocasiones, ya cumplimos 20 años en este proceso de capacitación docente. Y para este audio del día de hoy, viernes 10 de enero de 2025, es un audio para que usted lo aborde como una reflexión, que lo aborde en sana crítica, que usted lo aborde en lógica y, por supuesto, en sentido común. El menos común de los sentidos, pero que hay que utilizarlo de vez en cuando. De este audio, de este podcast, por favor tome lo bueno y deseche lo malo. Por favor tome lo bueno y deseche lo malo. Y este es un ejemplo de los podcasts, de los audios que reciben diariamente, obviamente en días hábiles, todos y cada uno de los docentes que hacen parte de nuestra membresía, rectores, coordinadores, orientadores, educadores, que hacen parte de nuestra membresía que tiene un costo de inversión de 200.000 pesos por interesado. Entonces el interesado cancela 200.000 pesos por un año lectivo y recibe los audios, los podcasts, y recibe información, capacitación, recibe PDFs, recibe noticias, recibe casuísticas, ejemplos, guías y en algún momento debido incluso documentos que lo pueden orientar y lo pueden guiar de una manera asertiva, oportuna y, por supuesto, responsable en términos de los temas que atañen al ámbito escolar. Sin más preámbulo, pues cuando usted nos quiera contactar, estamos en el WhatsApp institucional 305-416-0114. 305-416-0114. Y la invitación es para que usted se vincule a nuestro EILE. EILE es nuestra Escuela Informal de Legislación Educativa, en donde usted va a recibir 10 diplomados, y va a recibir capacitación durante todo el año lectivo, dividido en 4 trimestres. La matrícula para el EILE le cuesta la inversión por persona interesada, 200.000 pesos le cuesta la matrícula y es una sola matrícula por el año, obviamente. Y cada trimestre tiene un costo de 200.000 pesos. Se le incluye, por supuesto, los diplomados, las capacitaciones, los videos, los links, los PDFs
y por supuesto todo el material académico, cognitivo y curricular que de ello se desprende. Esa es nuestra escuela informal de legislación educativa con capacitaciones inferiores a 150 horas, como lo exige la educación informal en Colombia, que por eso se llama Escuela Informal de Legislación Educativa. Inferiores a 150 horas a voces de el artículo 2.6.6.8 del decreto 1075 del 2015, que es el que legitima y le da soporte jurídico legal a la educación informal en Colombia. Artículo 2.6.6.8 del decreto 1075 del 2015, hace 10 años, legitimó ese aspecto de la educación informal en capacitaciones inferiores a 150 horas. El título del audio para hoy, 10 de enero de 2025, día viernes, es una planta docente desastrosa. Encuentra unos sofismas de distracción, unos engaños, unas falacias en la parte académica, cognitiva y curricular de muchos colegios que se dicen ser disque colegios exitosos o que se dicen ser disque colegios de primer orden o de primer nivel. Y va uno a mirar realmente si son de primer orden o de primer nivel y se encuentra con que eso es una mentira, un engaño, una falacia, un sofisma, una distracción. Es basura. Son colegios donde los estudiantes simplemente están siendo adiestrados y presionados, constreñidos para sacar muy buenas notas o para mantener un nivel académico que ellos llaman entre comillas superior y que en las pruebas de estado saquen unos altos puntajes para que el colegio pueda cobrar más en las estafas que realizan, que llaman bonos, porque eso es una estafa, o sea, eso es un hurto descarado y una estafa, porque están prohibidos los bonos en los colegios. Revise la página web del Ministerio de Educación a ver si me equivoco. Y porque es una estafa, pero utilizan esa fachada de colegio exitoso para estar cobrando unas pensiones estratosféricas y para estar cobrando el bono de una cosa, el bono de la otra, el dinero de lo uno, el dinero de lo otro, y simplemente es una fachada para la estafa y la mentira y la falacia y el engaño, porque no es ninguna educación de calidad. Y lamentablemente la mayor cantidad de padres de familia, incluidos, tristemente, ahí toca incluirlos, lamentablemente me toca incluirlos, los que son docentes, educadores, profesores, coordinadores, orientadores y rectores, y que tienen hijos en colegios privados, que todavía tienen hijos en colegios privados. Y se dejan engañar y se dejan vender ese sofisma en donde los confunden, indicándoles y señalándoles que una educación de calidad es donde el estudiante está siendo presionado, constreñido, coercitado, sometido a tener unos índices de aprendizaje, según ellos, superiores, sacrificando y a costa de la salud mental y la salud emocional de los estudiantes. Entonces los saturan y los sobresaturan y los sobrecargan de trabajos y tareas, supuestamente que porque es una educación de calidad. Y vamos a hacer ese contraste, vamos a hacer ese análisis aquí a través de este audio, porque la gente cree que yo llevo 20 años en esto, únicamente conociendo la legislación educativa y sus 26 leyes vigentes.
Y sí, por supuesto que me sé las 26 leyes vigentes de la legislación educativa, decretos, resoluciones y directivas, pero también conozco algo de pedagogía. En estos 20 años que llevo en esto, algo de pedagogía he aprendido, de paidos, niños y gogus en caminar, paidogogus o pedagogo. Entonces, ¿cuál es una educación mediocre en los colegios para que usted la pueda identificar y usted diga, oiga, ese se parece al colegio de mi hijo o ese se parece al colegio donde yo trabajo? Vamos a ver 10 razones de una educación mediocre en los colegios. Y usted empieza a identificarse, porque aquí no se trata de tachar o de señalar, estigmatizar o de menoscabar la dignidad, el buen nombre ni la imagen de ningún colegio. Aquí yo no estoy diciendo tal colegio es malo, tal colegio es peor o tal colegio es infame. O simplemente se lucra a costa del sacrificio emocional, mental y físico de sus estudiantes para tratar de sobresalir, lo cual es una aberración académica, lo cual es un abuso, lo cual no está bien. Es una educación de porquería. Nunca va a ser una educación de calidad. ¿Cómo determina usted si esa planta docente de ese colegio en donde tiene a su hijo o ese colegio donde usted está trabajando o laborando es una planta docente desastrosa y es una educación mediocre y pusilánime, pero que la quieren vender como educación de calidad? Lo primero, la educación mediocre en los colegios tiende siempre a limitar el desarrollo intelectual de los estudiantes, lo que resultará en un menor potencial de aprendizaje a lo largo de sus vidas. Usted lo encuentra en colegios donde estos profesores mediocres y pusilánimes le reciben a los estudiantes un trabajo que el estudiante hizo en internet de copie, pegue, imprima. Ya ese es el primer aspecto que usted debe evaluar, el primer ítem en el cual usted ya se da cuenta que ese colegio tiene una planta docente desastrosa, que ese colegio es un colegio mediocre, un colegio en donde el profesor pusilánime y mediocre simplemente pone un trabajo, les genera una tarea, una directriz, una pauta, y el estudiante el único esfuerzo que tiene que ir a hacer es coger una inteligencia artificial, darle dos instrucciones, copiar y pegar, imprimir y llevarle al profesor. Ya esa es la primera señal de que usted tiene a su hijo en el colegio equivocado. Y ya tiene usted la primera señal de que esa es una planta docente desastrosa, una horda de mediocres. Porque la educación no se puede limitar, el aprendizaje y la pedagogía no se puede limitar a copiar de internet, pegar en un documento e imprimir y presentarle al profesor pusilánime mediocre que le va a calificar lo que hizo la inteligencia artificial. Es absolutamente ridículo y eso no cumple por ningún lado con los cánones de una educación de calidad. Ni siquiera cumple con los fines de la educación que están en el artículo 5 de la ley 115 del 94. En segundo lugar, una educación mediocre es aquella que siempre está llevando a los estudiantes a una falta de motivación y una falta de compromiso por parte de estos educandos, lo que obviamente impacta negativamente en su rendimiento académico. Entonces usted encuentra estos colegios de mediocres y de pusilánimes en donde los estudiantes cero motivación y cero compromiso. Y encuentra usted al otro lado el colegio que se lucra del sacrificio de sus estudiantes. Entonces es el colegio que los empuja y los constriñe y los obliga a que saquen muy buenas notas
y a que saquen un excelente examen de estado para ellos lucrarse y poder cobrar más y sacar pecho por una supuesta educación de calidad, que a la hora de la verdad no es así. Ya le voy a decir por qué y le voy dando puntaditas para llegar al cierre, en donde yo le voy a brindar a usted la diferencia entre educación de calidad y memoria a corto plazo. Educación de calidad y memoria a corto plazo. Oiga, tiene que aprenderse usted el concepto de memoria a corto plazo, que es lo que le venden estos colegios mediocres. Estas hordas de pusilánimes y mediocres le venden a los padres de familia la memoria a corto plazo, dizque como educación de calidad. Una maravilla. En tercer lugar, los estudiantes que reciben una educación mediocre por parte de una planta docente desastrosa son aquellos que no adquieren habilidades necesarias para enfrentar desafíos actuales. No saben cómo resolver problemas actuales y carecen en todo su aspecto de pensamiento crítico. Es un estudiante que cero pensamiento crítico, cero resolución de problemas y cero capacidades, cero habilidades, cero, digamos como que estrategias, mecanismos, herramientas para enfrentar los desafíos del mundo actual. Son estudiantes que están dirigidos por una planta docente desastrosa, pusilánime y mediocre, que vive pendiente del TikTok y que vive pendiente del Facebook y que vive pendiente del Instagram, pero no aprende un carajo, ni siquiera tienen ortografía. No saben qué es la urbanidad de Carreño, no tienen autoestima, no tienen calidad de expresión, no tienen ese aprendizaje que realmente los va a nutrir a lo largo de sus vidas y que los va a hacer personas realmente exitosas con habilidades que necesita el mundo actual. Allí se va dando cuenta usted, en esos tres aspectos, si el colegio de su hijo es un colegio de mediocres, con una planta docente desastrosa, o usted está trabajando en un colegio de esos. La falta de personal capacitado e idóneo en los colegios también genera una educación mediocre y genera un ambiente de aprendizaje que es poco estimulante y absolutamente desorganizado. Esos profesores que usted les pregunta sobre legislación educativa y no saben un carajo. Les pregunta sobre ruta de atención y no saben un carajo. Les pregunta a usted sobre la parte académica, cognitiva, curricular y las inteligencias múltiples y no sabe un carajo. Le pregunta a usted sobre un engranaje multidisciplinar de evaluación y no saben un carajo. Entonces esa falta de personal capacitado en los colegios genera una educación mediocre que a su vez en efecto dominó resulta en un ambiente de aprendizaje poco estimulante y desorganizado porque son profesores mal pagos, mal preparados, poco y cero idóneos, que no estimulan un ambiente adecuado de aprendizaje, lo cual convierte ese colegio en un colegio desorganizado, en una tienda, en un circo, pero no tiene nada de educación de calidad. En quinto lugar, el ambiente en el cual los estudiantes no reciben esa educación de calidad porque la planta docente es desastrosa, experimentan esas dificultades propias de poder acceder a oportunidades educativas superiores. ¿Por qué? Porque le limitaron sus posibilidades de desarrollo profesional y personal, limitándolo a un mediocre pusilánime que iba a internet, copiaba, pegaba, imprimía y entregaba. Y cuando viene a la vida real, en donde se necesitan personas proactivas, personas generativas de ideas,
personas versátiles, idóneas, doctas, preparadas, pues se encuentran con que les queda grande porque lo único que aprendieron fue lo que el profesor mediocre de esa planta docente desastrosa les enseñó: a copiar y pegar de internet, imprimir y entregar. Entonces, ¿eso qué traduce? Pues solamente traduce que un profesor mediocre, pusilánime, que pertenece a una planta docente desastrosa, pues no va a tener estudiantes de éxito. Porque lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Usted no puede poner una semilla de durazno y esperar que le salgan mangos. O sembrar naranjas y esperar que coseche aguacates. Si la planta docente de su colegio es desastrosa, su colegio va a ser pusilánime y mediocre. No tiene valores, no tiene principios, no tiene moral, no tiene urbanidad de Carreño, no tiene herramientas, estrategias, habilidades para que el estudiante enfrente sus posibilidades reales de desarrollo profesional y personal en la vida real. Porque su aprendizaje es poco estimulante, es desorganizado, es un circo, es baladí, es vacío. O que solo se limita, que es el lado contrario, a la memoria a corto plazo o la memoria inmediata. Entonces adiestran a los estudiantes a que se aprendan capítulos enteros de X o Y tema para que pasen las evaluaciones y parezca que aprendieron. Pero usted va y les hace esa misma evaluación y va y les hace ese mismo examen o esa misma previa o ese mismo quiz 4 meses después y ya ni se acuerdan y pierden la evaluación. Usted sabe que su colegio es un colegio mediocre y que su planta docente es desastrosa cuando usted cree que su colegio es bueno porque tiene un buen promedio ICFES o que le fue muy bien en las pruebas de estado. Usted está más perdido que embolatado, porque allí lo único que usted hizo fue adiestrar a sus estudiantes en una memoria inmediata o de corto plazo. Deje de ser estafador y de engañar a los padres de familia y de engañar a la gente y de ser mentiroso. Deje de engañar a la gente haciéndole creer que la memoria a corto plazo o la memoria inmediata es lo mismo que educación de calidad. No sea bellaco, no sea estafador, no sea ladrón. No lo haga, no le queda bien. Para las personas que conocemos la diferencia entre memoria de corto plazo y memoria inmediata y educación de calidad, usted es un bellaco, un estafador y un ladrón. Lo único que hace su planta docente desastrosa es inducir, coercitar, constreñir, estimular la memoria inmediata en sus estudiantes, pero nunca una educación de calidad. Eso se ve reflejado en un sexto aspecto que estuve analizando, y es que la educación mediocre en los colegios es la que perpetúa esa desigualdad social que conocemos. ¿Por qué? Porque la planta docente desastrosa de profesores mediocres y pusilánimes que solo van al colegio por cumplir, pues genera una comunidad de estudiantes desfavorecidas que van a estar siempre mal afectados o negativamente afectados por esa misma situación de una planta docente desastrosa y mediocre, pusilánime, que confunde memoria inmediata o memoria a corto plazo con educación de calidad. Llámese en los colegios oficiales o en los colegios privados, por igual. En un séptimo aspecto, la falta de estrategia
y de actualización en métodos de enseñanza. Esos métodos de enseñanza y contenidos educativos tienen que ser versátiles, ágiles, actualizables, maleables, mejorables, pero no. En un colegio de mediocres con una planta docente desastrosa, siguen con los mismos métodos de enseñanza de siempre y los contenidos educativos, pues dirigen a los estudiantes al aburrimiento, al ocio, a la fácil y obviamente los empuja a que no estén preparados para enfrentar los retos del futuro. Entonces, son colegios pusilánimes y mediocres que les ha quedado grande a esa planta docente desastrosa, les ha quedado grande la incorporación de nuevas tecnologías y les ha quedado grande entender la globalización. Y por eso son colegios mediocres que tienen una planta docente desastrosa. Y se ve reflejado en sus estudiantes. Por eso son estudiantes que se dedican al matoneo, al acoso escolar, al bullying, al hurto, a las riñas, a las peleas, al consumo de drogas, a la falta del respeto al estudiante, compañero o par, o a la falta de respeto contra el profesor y las directivas. Yo me encontraba en alguna ocasión, y no voy a decir el nombre del colegio porque pobrecitos, ya con lo mediocres que eran tienen suficiente, en donde me invitaron a dictar una capacitación a su planta docente. Colegio Estrato 25 aquí en Colombia, Estrato 25. Por cierto, hago la claridad, Colombia es uno de los pocos países en donde se habla de estratos. Porque usted habla de estratos es cuando usted habla de desigualdad social y de mediocridad de lo limpio. Entonces, me encontraba en ese colegio y uno de los estudiantes se acerca al coordinador y en un tono desafiante, vulgar, grotesco, peor que un gamín, oiga, peor que un gamín, y estaba en un colegio estrato 25. Y se dirige al coordinador y le dice, es que usted es un pendejo. Es que mi papá se compra mañana este colegio y al primero que hago echar es a usted. Y yo simplemente me quedé mirando a ese estudiante. Y yo entendí que ese colegio era estrato 25, lo vendían como un colegio muy superior y lo vendían como un colegio de altísima alcurnia y de altísimo ICFES, pero donde un estudiante humillaba, pisoteaba, ultrajaba y le violaba la dignidad a un coordinador. Únicamente con base en el dinero del papá. Así de mediocre, pusilánime, así de muerto de hambre intelectualmente era ese estudiante. Yo solo lo miré de arriba abajo y sentí lástima y sentí vergüenza ajena. Y el coordinador solo atinó a decir, doctor, qué pena, es que aquí la mayoría son así, qué pena con usted ese fiasco. Y yo no se preocupe, tranquilo. Pero yo por dentro decía, este es el mejor ejemplo de una planta docente desastrosa y un colegio de mediocres, en donde un estudiante humilla, vulnera la dignidad humana y atropella, pisotea, desconoce e inaplica la urbanidad de Carreño, el respeto, las formas, las normas, el decoro, para agredir a un coordinador, porque el papá tiene plata. Entonces entendí que la gran mayoría de estos colegios no son sino meras fachadas. Y cuando usted se quiere dar cuenta si yo miento o no, usted les preguntan un derecho de petición por los índices de matoneo, por los índices de consumo de drogas
por los índices de estudiantes embarazadas, por los índices de hurtos y por los índices de riñas. Y usted se desengaña. Y usted se desengaña. ¿Eso en qué redunda? ¿O eso en qué afecta? Pues que estos docentes de la planta docente desastrosa empiezan a trabajar en un entorno de educación mediocre porque se sienten desmotivados y desalentados, y a su vez eso afecta la calidad de enseñanza y a su vez eso afecta su compromiso con el proceso educativo y su compromiso con la misma institución. Porque el rector termina siendo un lamebotas, un sobachaquetas del padre de familia que tiene plata porque paga la pensión. Y viene este rector mediocre, pusilánime, lamebotas, sobachaquetas, y en lugar de defender a su profesor, en lugar de capacitar y seleccionar bien su planta docente, lo que hace es ponerse de parte del estudiante mediocre y del padre de familia con plata para humillar al profesor. Entonces eso se convierte en un entorno de educación mediocre que está liderada por la desmotivación y genera una planta docente desastrosa de profesores desalentados, y eso va a afectar la calidad de enseñanza y el compromiso con lo académico cognitivo curricular en ese proceso educativo de ese colegio. En un noveno aspecto, la educación mediocre en los colegios es la que promueve, alienta, alimenta, provee la deserción escolar. Si usted quiere saber si su colegio es un colegio mediocre y su planta docente es desastrosa, vaya, mire los números de deserción escolar. Y ya entenderá usted que esa planta docente desastrosa y esa mala administración del colegio ha generado una deserción escolar, ya que los estudiantes, los educandos, perdieron el interés en continuar sus estudios porque no alcanzaron a ver resultados positivos de su esfuerzo, o porque esa planta docente desastrosa le enseñó a los estudiantes que educación de calidad es ir a internet, copiar, pegar, imprimir y entregarle al profesor mediocre. Y finalmente, en una educación mediocre, con una planta docente desastrosa, estos colegios que son pusilánimes y que no tienen niveles de exigencia, porque están los dos polos, ¿no? El colegio que no exige un carajo, en donde todos son copie, pegue, imprima y entregue, y está el otro polo al otro lado, que es el colegio que constriñe, que somete, que empuja a los estudiantes a que todo el tiempo tienen que sacar buenas notas, pero no aprenden nada. Y solamente se lucran de sobresaturar a los estudiantes de trabajos y tareas. Y a eso le llaman disque educación de calidad y se llaman los mejores colegios del país. Qué basura y qué mentira. Y finalmente, en ese décimo aspecto, esta educación mediocre de estos dos tipos de colegio impacta negativamente en el desarrollo socioemocional, psicosocial y socioeconómico de estos estudiantes, porque no se promueve un ambiente favorable para su crecimiento personal y social, y porque generalmente estos estudiantes viven victimizados, porque se le rinde culto al gamín, se le rinde culto al delincuente, se le rinde culto al mediocre, se le rinde culto al pusilánime, se le rinde culto al que va al colegio a calentar silla. Y a los estudiantes que realmente quieren ir a estudiar y comprometerse con el ámbito académico, cognitivo y curricular, pues sencillamente se desmotivan y pierden compromiso y terminan en una deserción escolar. Y llegamos a un aspecto chévere en donde les quiero dejar una reflexión interesante.
entre aprender para toda la vida, o sea, aprendizaje, aprender, obtener conocimientos, aptitudes, capacidades, habilidades, eso es aprender. Izaje es lo más cercano y similar a montaje. Izaje es colocar por encima de para que todo el mundo lo vea. Entonces lo que usted necesita es aprender izaje, pues es que los estudiantes adquieran habilidades, herramientas, mecanismos, estrategias, conocimientos, habilidades para izaje, o sea, hacerse ver en un engranaje social en donde ellos van a aportar como personas de éxito. Eso es aprender para toda la vida. Y aprender para toda la vida es como montar en bicicleta, mijo. Usted se lo aprende una vez en la vida y ya no se le olvidó. Y aprender para toda la vida se refiere a adquirir conocimientos, habilidades y competencias, herramientas, estrategias de una manera significativa y duradera. ¿Para qué? Para que usted pueda aplicar esos conocimientos cuyo objetivo es que usted sea una persona de éxito en diferentes contextos a lo largo del tiempo. Eso realmente es un aprendizaje para toda la vida. Eso es aprender. Y ese tipo de aprendizaje, mi querido profesor, coordinador, orientador, rector, mi querido Luis Carlos Tenorio Herrera, implica comprender los conceptos relacionables con la información nueva y con conocimientos previos que se fusionan, que se hacen una amalgama, en donde el estudiante reflexiona sobre lo aprendido y este estudiante es capaz de transferir ese conocimiento a situaciones diversas de la vida real que se le van a presentar en el cotidiano de su entorno en el ámbito escolar. Eso realmente es aprender. Todo lo demás es paja y es basura. Por otro lado, la memoria a corto plazo, que es lo que están vendiendo como educación de calidad en muchos colegios, esa estafa vulgar, asquerosa y repugnante, de que es que tenemos el mejor examen de estado. No, mijo. Tenemos los mejores estudiantes con memoria a corto plazo. Eso es lo que tienen, no tienen nada más. Por otro lado, esa memoria a corto plazo se refiere a la capacidad de retener y recordar información de una manera temporal mínima. O sea, retienen y recuerdan esa información de forma temporal por un breve periodo de tiempo. Esa memoria a corto plazo es bien limitada, porque limita al estudiante en términos de capacidad y duración, porque solamente se lo adiestra, se lo encamina, se lo empuja, se lo constriñe a recordar esa información de forma inmediata, como cuando usted se aprende un número de teléfono que se acaba de escuchar. Pero si usted no se lo aprende realmente, a los 2 días usted, ¿y cómo era el número de teléfono? Aquí en la parte académica, cognitiva y curricular es exactamente igual. En resumen, aprender para toda la vida implica un proceso de adquisición de conocimientos de manera profunda y significativa que seguramente le va a perdurar a lo largo del tiempo a este individuo, a este estudiante, a este educando y le va a servir para toda la vida. Perdón. Mientras que la memoria a corto plazo simplemente es un mero equipaje que se refiere a la capacidad de retener información de una manera temporal para un uso inmediato. O sea, los adiestramos, los enseñamos para que saquen un buen examen de ICFES o que pasen con un buen puntaje en un examen de estado. Y eso es basura, mijo, porque ¿qué le sirve a usted ser el mejor matemático, ser el mejor científico, ser el mejor banquero, si usted no tiene valores, no tiene principios, no tiene moral? Para el ejemplo, vaya, mire de qué está lleno el Senado de la República. Vaya, mire de qué está lleno el Congreso de la República. Vaya, mire de qué está lleno el Ministerio de Educación actual. Y abre los ojitos un poquito.
Entonces el aprendizaje significativo es el que realmente se basa en la comprensión y la reflexión. Es una inteligencia que le genera al estudiante la capacidad crítica de reflexión y comprensión y además lo empuja al aprendizaje. Mientras que la memoria a corto plazo se centra en la retención temporal de información sin necesidad de una comprensión profunda. Entonces no engañen a la gente y no le vendan mentiras. Así de sencillo y de claro es el discurso de este audio para el día de hoy. Por eso, como lo prometí ayer, hoy voy a hablar de otro colegio, o más bien de otros colegios, que dentro de los 20 años que yo llevo en este proceso, me generan y me causan admiración. Y vuelvo y le repito, a mí no me generan ni me causan admiración esos colegios de mediocres y pusilánimes, estafadores y ladrones que le venden a usted la memoria a corto plazo o la memoria inmediata como educación de calidad. No, mijo, esos no me causan nada de admiración. Me causan vergüenza y repudio y repugnancia. No me causan otra cosa. Hay 3 colegios aquí en Colombia, aquí en Cali. Hablo de los colegios de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Y esta Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, que también es conocida como la OETH, Organización Educativa Tenorio Herrera, que la lidera Luis Carlos Tenorio Herrera, de mi mayor admiración, es un tipo que la tiene clara. Es un tipo que sabe qué son valores, principios, moral, es un tipo que sabe qué es globalización, es un tipo que tiene visión, es un tipo que educa a los estudiantes realmente para entrar a la vida real y ser exitosos. Es un modelo de educación que a mí personalmente, como una persona que lleva 20 años en esto y en legislación educativa, me sorprende gratamente y me genera satisfacción saber que puede existir ese tipo de colegios. Eso nomás usted entra a la página web de ellos y ya usted se da cuenta que lo que estoy diciendo no es echarle flores a nadie. A mí me parece ridículo estarle echando flores a la gente. Pero este es un colegio que se divide, digamos, en 3 colegios y la enseñanza que se imparte me parece de la mejor calidad. Y uno de los colegios está allá en Palmira y los otros 2 colegios en Cali. Y me parecen excelsos, me parecen buenísimos, me parece una educación de calidad en donde su planta docente está lejos, abismalmente lejos de ser una planta docente desastrosa. Por el contrario, me parece una planta docente súper idónea, me parece una planta docente súper preparada, súper capacitada, tiene unos filtros muy específicos, son muy selectivos, los profesores son muy idóneos, los perfiles son muy realmente capacitados y manejan unos estándares bastante altos. Me gusta mucho realmente el trabajo que desarrollan en estos colegios de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Llevamos un trabajo con ellos, ya se cumplen 4 años. Aclaro, esto no es publicidad pagada porque no faltará el ignorante que sale a decir, ¡ay, publicidad! No, señor, no, yo estoy reconociendo el trabajo. Así como le doy leña a esos colegios estafadores y ladrones, también le reconozco el trabajo a los colegios que valen la pena. Entonces estos colegios de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio me parecen excelentes y es una educación de calidad a la cual usted debería mirar, dirigir la mirada interesante, que usted entre ahí a internet y busque Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio o busque Organización Educativa Tenorio Herrera y ahí le van a aparecer los colegios. O marca usted, si quiere más información,
marque al 322-431-6131, que es uno de los teléfonos de contacto que tienen hechos. 322-431-6131. Y entre a la página, oiga, en serio, lo invito, entre a la página web de ese colegio o de esos colegios, entre a la página web de la Organización Educativa Tenorio Herrera, así la busca usted en Google, Organización Educativa Tenorio Herrera Cali, y ahí le va a aparecer. Oiga, una educación de calidad, un trabajo excelso, un tipo al que admiro y que me parece que la tiene clara en términos de educación de calidad, porque le interesa más que el estudiante sea persona a que el estudiante tenga memoria inmediata. Yo entre un estudiante que sea persona a uno que tenga memoria inmediata, el que quiera tener memoria inmediata, que se vaya para otro colegio. Me interesa que se quede el que quiere realmente ser persona. Eso era el audio que yo tenía para hoy, ese podcast que yo tenía para hoy, que titulé Planta Docente Desastrosa. Un saludo de mis mayores afectos y de mi mayor respeto por esa educación de calidad que promueve Luis Carlos Tenorio Herrera allá en Cali y en Palmira. En 20 años que llevo en esto de la educación, realmente es un proceso académico cognitivo curricular que merece toda mi admiración y lo aplaudo, así como le doy leña a esos colegios de mediocres y pusilánimes que estafan a los papás y les venden la memoria inmediata y de corto plazo como educación de calidad, y que se creen que porque tienen los más altos puntajes del ICFES o exámenes del Estado ya son disque los mejores. Qué payasada tan ridícula. Así como les doy duro a esos colegios, también tengo que exaltar colegios que tienen unos estándares de calidad realmente altos y que se pueden demostrar. Eso era el audio para hoy. Eso era el aporte de este audio. Tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Y si usted requiere alguna asesoría, acompañamiento en términos de la parte pedagógica, aquí también tenemos gente que sabe de pedagogía. En 20 años uno aprende un poquito. Si gusta de contactarnos, 305-416-0114. 305-416-0114. Somos Edúcate para Educar. 20 años capacitando al magisterio en Colombia, 20 años de asesoría jurídica con 5 abogados expertos, cada uno en su rama del derecho. Aquí estamos para servirle, que mi Dios me lo guarde y que mi Dios me lo bendiga. Feliz resto de día.